10 afores, 50 bancos, 32 casas de bolsa, más de 100 aseguradoras, 583 fondos de inversión, 38 SOFIPOS, 19 fintechs, más de 2.500 valores internacionales listados en el SIC, 143 empresas públicas mexicanas. Y me preguntan en qué invertir. Me faltó mencionar cajas de ahorro, uniones de crédito, inversiones físicas como pueden ser en metales o en arte, criptomonedas y la siempre confiable Invierte en ti. Y probablemente dejé fuera muchas alternativas de inversión. Responder esta pregunta definitivamente no es tarea sencilla, pero hoy lo vamos a hacer. Yo soy Alejandro Lara y antes de continuar me voy a permitir invitarte a visitar el canal Chismecito Financiero Podcast, un proyecto del que formo parte. Ya vamos en el tercer episodio y por cierto estuvo muy bueno. Tratamos de un tema que particularmente a mí me gusta demasiado, la diversificación. Si quieres visitarlo te lo agradezco. Sin más, ahora sí, manos a la obra, continuamos. Primero habría que decir que no hay una respuesta única y que tampoco una respuesta genérica como invierte en ti quizás no es lo que buscamos cuando de invertir nuestros ahorros se trata. Entonces, para empezar a responderla, si queremos invertir en activos financieros como tal, yo te devolvería otra pregunta. ¿Para qué quieres invertir? Y entonces sí, vamos por pasos. Primero hay que definir qué es una inversión. La inversión es una actividad en la que usas tus ahorros en algún instrumento, que puede ser cualquiera de los que te mencioné al inicio, con el fin de obtener un rendimiento en el futuro, que te ayudará a cumplir una meta financiera específica. Y entonces sí, ya tenemos varias variables que considera la inversión. Primero, ¿cuál es tu meta específica? También tuviste que tener un ahorro previo. Y además hay que definir ese futuro. Futuro sería, dentro de una línea de tiempo, lo que viene siempre después del presente y que no ha sucedido. Puede ser un minuto después, una hora después, un día después, un mes, un año, un lustro, una década, un siglo. Todo eso es futuro. Y entre más cercano es ese futuro, tenemos más certidumbre de lo que va a pasar. Por ejemplo, yo tengo agendado lo que voy a hacer el día de mañana, y lo más probable es que mi día se apegue demasiado a esa agenda. Por supuesto que habrá imponderables, pero si hablamos de aquí a 10 años, ahí se vuelve muy complicado, entonces sí empezar a predecir. Habrá muchos más imponderables. Yo puedo trazar un plan, pero más bien lo voy a ir siguiendo y voy a ir recorriendo el camino. Para cada meta financiera específica que va a suceder en el futuro, hay un instrumento que se adecua a ella, lo que significa entonces que yo puedo empezar a trazar metas financieras para prácticamente todo lo que se me ocurra. Vamos poniendo ejemplos. Si a mí me toca pagar mi tarjeta de crédito el día 24 de cada mes, pero la pago con la quincena del día primero, tengo ahí unos 20 días que puedo invertir. Hay un instrumento que me va a permitir hacerlo. Ese sería el ejemplo de una meta financiera de corto plazo. Y hay que fijarnos que ya está bien definida. Tengo un por qué quiero invertir para pagar esa tarjeta. Tengo un plazo en cuánto tiempo lo quiero hacer. Y entonces me falta únicamente elegir el instrumento, que es la tarea de este video. Y para hacerlo hay que ir agrupando cada inversión. Pagar esa tarjeta de crédito, al igual que todas las metas financieras menores a 2 años, se consideran de corto plazo. Si tu meta financiera es algo como adquirir un vehículo, tal vez eso lo estás planeando de aquí a 3 años. Eso es una meta financiera de mediano plazo. Y las metas cuyo plazo sea mayor a 5 años, quizás las más difíciles de planear, que requieren un plan bien estructurado, se consideran de largo plazo. Y aquí puede haber infinidades de metas. Adquirir una casa para tu retiro, crear y escalar un negocio propio para la vejez de tus padres. Hay demasiadas metas financieras y no podría ser algo como darte una lista, porque esas listas eliminan particularidades. Y lo mismo pasa con una respuesta genérica que te pueda dar. Y justamente esas particularidades son las que hacen que esa meta sea personal. Tú sabrás el plazo en el que estás proyectando esa meta financiera y entonces sí tendrás que agruparla en uno de estos 3 que te acabo de mencionar. Aquí sí ya tenemos algunos ejemplos de instrumentos de inversión que se adecúan a cada plazo. Lo que yo te recomendaría en este momento, si no inviertes en nada, si lo único que tienes son tus ahorros en una
cuenta de débito, es que vayas y apertures una cuenta a la vista, porque este tipo de cuentas son las que te permiten ahorrar e invertir al mismo tiempo. No hay plazos forzosos, tu dinero siempre estará disponible en días hábiles y horario bancario, y alternativas de este tipo hay muchas. Está por ejemplo Bondía, la cuenta de ahorro de Hey Banco, la cuenta a la vista de Supertasas, de Cubo Financiero, de Financiera Sustentable, y lo mismo va a aplicar para cada instrumento. Una vez que tienes en la mira alguno, te recomiendo que vayas a este mismo canal, busques el video del instrumento correspondiente y entonces sí empieces a tomar tu decisión. Después, si tienes metas a un mes o a un año, puedes utilizar CETES, que es deuda gubernamental. También podrías utilizar los depósitos a plazo fijo o el factoraje. ¿De qué va a depender entonces que elijas cada uno? Yo te diría que de dos factores. Uno, del riesgo del instrumento y en segundo lugar del conocimiento que en este momento tengas. Vamos a empezar a definir el riesgo de una inversión, porque tengo que decirte que el instrumento que elijas, la inversión que sea, tiene un riesgo asociado. Aquella persona que te diga que no tiene riesgo o que una inversión está asegurada, puede no saber de lo que está hablando realmente, o puede intentar estafarte, que por cierto también en el canal ya hay un video, te voy a dejar por aquí la tarjeta, hablando de las estafas más comunes. Y a partir de ahora, riesgo no va a ser algo peligroso, algo que nos intimide. Más bien es algo que viene con cualquier inversión. Y cuando hablamos de él nos referimos a la volatilidad. Y la volatilidad es el cambio en el precio o la rentabilidad futura que te pueda dar ese instrumento, ya sea a la alza o a la baja, que a su vez se traduce en falta de certeza acerca de los rendimientos futuros. Al inicio del video te mencioné, yo tengo bastante certeza de cómo será el día de mañana para mí, pero tengo demasiada incertidumbre de lo que pasará de aquí a 10 años, no me atrevería a pronosticarlo con exactitud. Lo mismo pasa con las inversiones, una inversión que es muy predecible, generalmente es de corto plazo, tiene menor riesgo asociado. Una inversión de mayor plazo, como puede ser de aquí a 10 años, tendrá más incertidumbre, mayor volatilidad y por lo tanto mayor riesgo asociado. Así que en resumen, cuando hablamos del riesgo de una inversión, la asociamos a la volatilidad y a la certeza de los rendimientos. Y así surge nuestra siguiente tabla. Podrás notar que agregué una columna que dice tasa libre de riesgo, que está entre comillas, porque los economistas definen a esta tasa libre de riesgo como aquella cuya rentabilidad no cambia en el plazo y además la tendría que emitir una entidad con solvencia para que te pueda pagar tanto tu inversión como los rendimientos futuros. Normalmente esas entidades son estados, pero no cualquier estado. Estados como pueden ser Estados Unidos o en Europa Alemania. Y justamente se toma como norma general que la inversión de menor riesgo en un país son sus bonos, pero por eso está entre comillas. Quizás tenemos bastante certidumbre de que los certificados de la Tesorería de México, los CETES, nos van a pagar nuestros rendimientos en el corto plazo, porque lo está sustentando toda la economía mexicana. Esto es únicamente como ejemplo, pero entonces esta tasa libre de riesgo va a ser la que marque la pauta. Algo que te pague menos que esta tasa realmente no vale la pena. Estás asumiendo mayor riesgo a cambio de una menor rentabilidad. Eso no tiene ningún sentido. Tienes que invertir en instrumentos que te paguen igual o más que la tasa libre de riesgo. Y entonces aquí empezamos a responder la pregunta del video. ¿En qué invertir? Yo te diría, ¿qué tanto riesgo quieres? Si no quieres riesgo, la deuda gubernamental se adecua a tu inversión en cualquier plazo que me digas. En Bondía puedes invertir en días, en CETES en meses o en años. También hay UDIbonos a 5, a 10 o a 30 años. Luego tenemos instrumentos de bajo riesgo. Y fíjate que como regla general se asocia el riesgo al plazo. En plazos menores, ya te dije, tengo mayor certeza, menor riesgo, pero por lo tanto también debería de tener menor rendimiento. Y del lado contrario tendría inversiones como poner un negocio propio, criptomonedas, acciones, en donde sí existen varias variables que son imponderables, como le irá bien a la economía mexicana si invertiste en una empresa mexicana, le irá bien a la economía estadounidense si invertiste
en Apple, en Facebook, en el Standard & Poor's 500. ¿Las criptomonedas son realmente el futuro como para que le apuestes todo tu capital? Todas estas variables imponderables que yo puedo tratar de estimar, pero jamás de predecir con exactitud, hacen que esas inversiones de mayor plazo sean las que tengan mayor volatilidad, pero que a su vez son las que tienen mayor posibilidad de generarte altos rendimientos. Las inversiones de mayor riesgo podrían multiplicar tu dinero n veces, como si inviertes por ejemplo en una startup que se convierte en el nuevo Facebook o en el nuevo Apple, pero a su vez con una alta posibilidad de que pierdas el 100% de tu dinero. También las estadísticas son muy crudas acerca de este tipo de inversiones. 8 de cada 10 empresas de nueva creación cierran sus puertas en los primeros 2 años. Y si vemos, por ejemplo, a alguien que te dice inviértele todo tu dinero a criptomonedas, muéstrale esta tabla. Podrías aguantar una caída de hasta el 80% en tu capital, aunque a cambio haya años como el pasado en el que Bitcoin dio un 450% de rendimiento. Quizás tampoco le arriesgaría mi patrimonio al hecho de que una empresa que puede quebrar sea la que me tenga que pagar. Y lo mismo pasaría con los préstamos a personas o con inversiones similares. Y vemos que hay alternativas como los ETFs y hay algunos que replican al Standard & Poor's 500, que sí es volátil, pero que en los últimos 10 años ha generado de promedio 14% de rendimiento cada año. Y quien respalda tu inversión son las 500 empresas más grandes de la economía más grande del planeta, Estados Unidos. Y entonces podrás darte cuenta de algo más. El mayor de los riesgos viene de no saber exactamente qué quiero, de no elegir el instrumento adecuado en plazo y en riesgo, y por lo tanto vamos a llegar a una última tabla que te va a ayudar a reafirmar esa decisión. Realmente, ¿qué tanto conocimiento tienes de ese instrumento en el que estás invirtiendo? Esta es una tabla que elaboré completamente desde mi experiencia y criterio. La tuya podría ser diferente. Y nuevamente vemos que las inversiones a corto plazo y de bajo riesgo son ideales para cualquier tipo de inversionista, un inversionista novato. Pero si no habías escuchado hablar del factoraje o de qué son los fondos de inversión, antes de invertir en ellos quizás habría que documentarse de qué son. Eso ya te empieza a convertir en un inversionista más sofisticado. Y un inversionista más sofisticado yo la definiría como aquel que primero conoce el instrumento, sabe qué le están pagando y quién le está pagando, sabe si el plazo es variable o si es fijo, sabe cuáles son los riesgos de la inversión, cuál ha sido el rendimiento histórico, sabe que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros y sabe también las obligaciones, tanto de carga fiscal te genera dicho instrumento. En este canal ya tengo información de casi todos los instrumentos que aquí estás viendo en esta tabla. Te sugiero que si alguno te interesa, vayas y cheques ese video. Toda la información es gratuita, lo único que te pediría es que me ayudes con tu like, dejando un comentario e incluso compartiendo el video si crees que a alguien más le puede servir. Para cada alternativa de inversión habrá una inversión especializada que considere las condiciones tanto legales como financieras que te permite la normativa de tu país. En el caso de la inversión en startups, tal vez podrías convertirte en un inversionista ángel. Todo eso me lleva al otro tipo de inversiones y la otra respuesta que también es válida para la pregunta ¿en qué invertir? Puedes invertir en dos cosas, en activos financieros, como todo lo que ya previamente te presenté, pero también puedes invertir en bienes de capital, tanto tangibles como puede ser una computadora como esta que estás escuchando que te ayude a optimizar todo tu trabajo del día a día, pero también en bienes intangibles como pueden ser cursos, asesorías, diplomados, mentorías, y con todo eso vas a crear o un negocio propio o un emprendimiento propio o simplemente vas a ser más rentable con tu tiempo. Esa sería otra gran inversión, la inversión en ti. Y como conclusión entonces tenemos que no hay una respuesta genérica. General, porque ya dijimos que estas generalidades no contemplan particularidades y esas particularidades precisamente son las que nos hacen únicos. Cada quien tiene metas financieras diferentes, cada quien tiene un sueldo o ingresos diferentes, aversión al riesgo diferente, pero eso sí,
Todos podemos definir nuestra meta financiera, el plazo de la misma, el riesgo que queremos asumir, el conocimiento que hoy tenemos. Si me preguntas en qué invertir, yo te diría, contempla todo esto, ya que el mayor riesgo viene de no saber lo que estamos haciendo o de hacer las preguntas equivocadas, también porque no a las personas equivocadas. Yo soy Alejandro Lara y sinceramente espero que este video te haya servido. Si fue así, nuevamente te voy a pedir que me ayudes con tu like, dejando un comentario con cualquier duda o una sugerencia que tengas, compartiendo este video con alguien a quien creas que le puede servir. También si eres nuevo en el canal y aún no estás suscrito y quieres hacerlo, por aquí te voy a dejar un botón, únicamente tienes que picarle. También por aquí estarás viendo, o por acá, mis redes sociales. También te invito a unirte al grupo privado de Facebook, a darte una vuelta por el canal Chismecito Financiero Podcast. Y sin más, gracias por verme. Nos vemos en el siguiente video. Bye.